Pues a vosotros, hermanos, gracias siempre le damos a nuestro Señor que nos da la vida, que nos da la salud. Y siempre y en todo momento debemos de considerar esta hermosa bendición que Él nos regala a cada instante, a cada momento. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, pero antes nos dice en el libro de los Salmos, Salmos 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos de considerar. Dice el versículo: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En todo momento, siempre la alabanza a nuestro Dios, a nuestro Señor, y en todo momento también el poder meditar y escudriñar siempre su palabra. Vamos a realizar una oración con toda reverencia. Realizamos esta oración, hermanos, para así alabar el nombre de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, que habitas en la inmensidad de los cielos, gracias te damos, Señor, porque maravillosas son tus grandes bendiciones con cada uno de nosotros que nos has derramado en nuestras vidas, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en todo lo que hemos podido realizar. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros bendiciéndonos de gran manera. Quizás algún momento nos olvidamos, te pedimos, Señor, que nos perdones, pero que siempre y en todo momento puedas aumentarnos la fe para poder considerar cada una de estas hermosas bendiciones que tú nos regalas. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones para alabar y glorificar a tu nombre, y también en su momento meditar y comprender una porción más de tu palabra, que en todo momento podamos meditar en cada una de ellas, porque también, como hizo tu palabra, en ellas podemos obtener también la vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque cada uno de nuestros hermanos, tú los bendices, tú los cuidas, tú a cada uno de tus hijos, cada uno de tu pueblo. Siempre tu pueblo, tú lo cuidas, lo bendices, lo proteges donde quiera que se encuentre. Nuestros hermanos que están en esta transmisión, te pedimos, Señor, que los cuides, que los fortalezcas. Nuestros hermanos que en algún momento van a poder escuchar también de este mensaje, te pedimos, Señor, que tú les sigas abriendo los pensamientos, los corazones, y así poder comprender y meditar siempre esta hermosa enseñanza que tú nos regalas. Gracias te damos, Señor. Todas estas cosas te pedimos y te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor, con esta alabanza que lleva por título Fortaleza mía. Señor, fortaleza, amparo eterno, siempre has sido mi sostén en el dolor, siempre atento a todas las aflicciones que tengo, mas tu mano poderosa y tu gran misericordia son alivio a mi ser. Tengo en ti un Padre amoroso, además tan poderoso, que no hay nada que no puedas dar. Si nos diste tu creación y cada día tu perdón, que no dudo de que hoy me des fuerza en mi aflicción. Tu amor en tu brazo se ha conocido. A tu pueblo le libraste con poder. De la nada, por tu voz nació la vida, y te pido que me mires este día, le des fuerza a mi vida. Haz que vence en ti, Señor. Tengo en ti
Un Padre amoroso, además tan poderoso, que no hay nada que no puedas dar. Si nos diste tu creación y cada día tu perdón, que no dudo de que hoy me des fuerza en mi aflicción. Tengo en ti un Padre amoroso, además tan poderoso, que no hay nada que no puedas dar. Si nos diste tu creación y cada día tu perdón, que no dudo de que hoy me des fuerza en mi aflicción. Amén. Siempre nos da la fortaleza nuestro Señor, nuestro Dios. Siempre nos regala de esta hermosa bendición. Recordamos, Señor, fortaleza mía, pero dice también su palabra, porque el Evangelio es poder, es potencia, es fortaleza. Es una hermosa virtud que nos regala nuestro Señor. Nos sigue diciendo en el libro de los Salmos, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esperando que cada uno de nosotros hayamos comprendido esta hermosa enseñanza, estos hermosos versículos, y ahora vamos a tener este hermoso estudio también, que estamos viendo el templo a través de la historia, 17ª parte. Vamos a realizar la oración con toda reverencia, vamos a realizar esta oración y así vamos a dejar también este espacio. Con toda reverencia realizamos la oración, hermanos. Padre eterno, gracias te amo, Señor, porque nos has regalado tan hermoso momento el poder alabar y glorificar a tu nombre, el poder dar lectura a unos versículos de tu palabra, el poder comprenderlas. Gracias te amo, Señor, porque en cada momento nos recuerdas que a cada instante, a cada momento debemos de comprender, analizar, meditar siempre tu palabra, porque también dice en ella nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Te pedimos, Señor, que siempre y en todo momento sigas dándole sabiduría, conocimiento a nuestro hermano Irán, siempre estés con él en su vida, en su persona, en su hogar, en su familia, en sus labores. Te pedimos, Señor, que siempre los bendigas en gran manera, como siempre lo has hecho con cada uno de tus hijos y cada uno de nosotros también puedas abrir nuestros corazones y nuestros pensamientos y así poder comprender esta hermosa enseñanza que recibimos en esta hermosa noche. Gracias te amo, Señor. Todas estas cosas te pedimos y te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dejar el tiempo ya para este hermoso tema con nuestro hermano Irán. Adelante, hermano Irán, tiene su tiempo. Gracias, hermano Abisaí, muchas gracias, el Señor te bendiga. Paz a vos, hermanos, a todos, que Dios nos bendiga, una bendición poder estar todos juntos para compartir de la palabra del Señor. Creo que todos están viendo la presentación, hermanos, espero que así sea y si no también me avisan, por favor. Estamos continuando con este tema que iniciamos desde agosto de 2024, ya estamos en enero de 2026. Esta es la 17ª sesión y vamos avanzando en este tema interesante. En el documento que les compartimos en el grupo,
Van las ligas con todas las sesiones anteriores, esperando que las puedan consultar los que no han visto toda la serie, porque hay información valiosa en este respecto hasta la 16ª parte y así iremos agregando las ligas correspondientes conforme nos vayamos actualizando. También va un resumen bastante conciso desde que iniciamos con la primera sesión y está correlacionado de manera cronológica de cómo hemos venido avanzando. No me detengo en todo el desarrollo, es un poquito largo, pero sí me detengo en esta última, que fue de las 3 últimas sesiones que hemos visto. Nos hemos detenido bastante tiempo con el rey Joás. Me pareció prudente, me pareció acertado estar abonando algunas preguntas y es bastante relevante este reinado de Joás en Judá y espero que a ninguno de nosotros se nos pase de largo este evento porque es el punto de declive del reino de Judá. Y el día de hoy vamos a ver también un punto de declive en el reino de Israel. Entonces únicamente recordamos brevemente en el año 841, después de la muerte de Ocosías, Atalía manda a matar a los hijos de Ocosías, que son sus nietos, y ella, Atalía, reina sobre Judá por 6 años. En el 841, ante esta matanza que realiza Atalía, Josabet, hermana de Ocosías, y que era esposa del sacerdote Joiada, esta mujer, ocultó en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, ocultó a Joás, el hijo de Josías, como único sobreviviente. Ahí fue escondido en el templo durante 7 años y en el año 845 el sacerdote Joiada, con apoyo de los principales del pueblo, de la guardia, corona, unge y entrega el libro de la ley a Joás, que tenía 7 años. Esta entrega del libro de la ley está prescrita por Moisés en el Deuteronomio, cuando redactó la ley para los reyes, y era una obligación de que el día en que el rey fuese ungido recibiera una copia del libro de la ley. Y entonces el sacerdote Joiada muestra a Joás al pueblo por rey y viene la oportunidad para que se le dé muerte a Atalía, que había usurpado el reino durante 6 años, y este evento aconteció en la entrada de los caballos de la casa del rey. En el mismo año 835, el pueblo derriba la casa de Baal. Es hasta este momento cuando nos enteramos que también había un templo a Baal allí en Jerusalén, y en ese templo es derribado. También se le da muerte al sacerdote de este templo, y Joiada restablece los oficios sacerdotales y el culto en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, conforme a la ley de Moisés y a las ordenanzas de David. Recordemos que David, en el libro de las Crónicas, a partir del capítulo 16 y hasta el capítulo 27, si no mal recuerdo, o 28, David realiza todos los preparativos para que Salomón construya el templo, y no solamente de materiales, sino del ministerio, de los levitas, de los cantores, y también la parte militar, la parte de la guardia, los porteros del templo, etcétera. Todo eso está en las crónicas, que fue lo que ordenó David, y entonces Joiada en el 835, aproximadamente 150 años después de David, vuelve a restablecer Joiada este orden cúltico que David había establecido y que Moisés también había señalado ya en la ley, en el Pentateuco. Una vez que Joás es ungido, entonces Joás ejerce su reinado entre el año 235 y el 796.
y durante su reinado Joás ordenó la reparación anual del templo. Recuerden que nuestro tema es el templo a través de la historia. Aquí nos tocó ver un tiempo de reparación bastante interesante que lo ordena Joás, porque el templo de Jehová había tenido daños que había ocasionado Atalía. Y el mismo Joás reprendió al sacerdote Joiada porque los levitas no apresuraban los trabajos, y entonces se dispuso lo necesario para que la reconstrucción del templo no se detuviera. En el año 796 aproximadamente sucede este evento, que el sacerdote Joiada, el que rescató a Joás de la muerte. Por ahí, hermanos, hay un micrófono abierto, si nos apoyan. Gracias. Entonces, continuamos, en el año 796 sucede este evento, que el sacerdote Joiada, el que rescató de la matanza a Joás junto con la hermana con la esposa del sacerdote, la hermana del rey, murió de 130 años, y este sacerdote es sepultado con honores en los sepulcros de los reyes, porque hizo mucho bien a Jerusalén, hizo mucho bien al sacerdocio, hizo mucho bien al templo, hizo mucho bien al rey, a la monarquía. Sin embargo, a la muerte del sacerdote Joiada, Joás abandona el templo por consejo de sus príncipes, y Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, que fue el que había rescatado al rey, reprendió al rey por cuestión de haber dejado el templo. En respuesta, el rey Joás ordena la muerte de Zacarías entre el templo y el altar. Ahí muere lapidado. Y en su agonía, Zacarías pronunció: que lo vea Jehová y tome venganza. Ya hicimos un estudio de este concepto, que lo vemos también en Judas 9, que lo vemos también en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, cuando aún el arcángel Miguel no se atreve a pronunciar juicio injurioso en contra del maligno, porque eso corresponde a nuestro Dios. Y entonces, hermanos, ahora vamos a avanzar, ya que vimos este tema de Joás y lo vimos muy ampliamente. Espero que hayamos alcanzado la comprensión. Vamos a avanzar con el siguiente rey después de Joás. Debemos recordar que Joás fue asesinado porque el pueblo vengó la muerte del sacerdote Zacarías, el hijo de Joiada. Y después de la muerte de Joás en el reino de Judá, vino a reinar su hijo Amasías. Y recordemos que también en el reinado de Joás de Judá, fue enviado el profeta Joel. Y en el capítulo 2 del profeta Joel, él convoca al pueblo y convoca a los sacerdotes para que lloren entre la entrada y el altar, ahí donde fue muerto Zacarías, y convoca ayuno a mamantes, a mujeres, a hombres y a ancianos, para que Dios perdone. Esa fue la labor del profeta Joel después de que Joás había dado muerte a Zacarías, al hijo de su Salvador, ¿verdad? Entonces Joás pretende repetir esa misericordia que hubo con Jonás en Nínive, cuando él anunció la destrucción y Nínive se arrepintió mediante ayuno total de todo el pueblo por 3 días, desde los mamantes, los animales, hombres, mujeres, ancianos, todos ayudaron y el Señor tuvo misericordia. Hacía alrededor de 50 años. Joel quiere llevar a cabo el mismo evento con ese ejemplo. Sin embargo, Nínive, una nación pagana, respondió al llamado de Jonás, pero Judá, el pueblo de Dios, no respondió al llamado de Joel.
Antes de entrar, hermanos, a ver al rey Amasías, el hijo de Joás, vamos a hacer una breve introducción al reinado de Joás, pero ahora de Israel. Recuerden que alrededor de 2 años hubo, tanto en el norte como en el sur, en Israel y en Judá, los reyes con el mismo nombre. Joás, que fue el hijo de Ocosías en Judá, y Joás o Jehoás, ¿verdad? Que fue el hijo de Joacás en Israel. Los dos reinos tuvieron reyes con el mismo nombre. En este caso vamos a tomar una cierta observación relevante en el caso de Joás o de Jehoás de Israel, porque Jehoás de Israel vio la muerte de Eliseo. Eliseo el profeta, que es paralelo con Joel, también que es anterior a Joel y que todavía perdura un poco más después de Joel. Pero antes de morir en su agonía, Eliseo tiene una intervención muy interesante que la vamos a revisar el día de hoy con Jehoás, el rey de Israel. También es necesario ver a Jehoás, el rey de Israel, juntamente con Amasías, el rey de Judá, porque hay un evento bastante relevante. Su historia es muy corta, directamente la de Joás. Sin embargo, la historia de Amasías no se desarrolla sin tener presente lo que ocurrió con Joás. ¿Por qué? Porque Joás tomó preso al rey del sur, a Amasías, el rey de Judá, y además Joás tomó el oro y la plata del templo que estaban en resguardo de Obed-Edom. Recordemos que David, allá en Primero de las Crónicas, que ya citamos al inicio de esta sesión, entre los capítulos 16 y siguientes hasta el 27, si no mal recuerdo, también ahí están los porteros. Y Obed, la casa de Obed-Edom siguió como portero del templo. Obed-Edom fue el que resguardó el arca cuando fue rescatada de los filisteos, que los filisteos se la quitaron a los hijos de Elí. Y luego cuando se la llevaron a Ecrón y a otras ciudades de Filistea, allí les salieron unos tumores, ¿verdad? Y entonces devolvieron el arca y Obed-Edom recibió el arca, recogió el arca, la resguardó en su casa y junto con él también tuvo el resguardo de los utensilios del templo después que Salomón instaló el arca en el templo. Siguió Obed-Edom con ese celo que tuvo de resguardar el arca rescatada. David consideró que él debía de seguir portero y cuando llega a Amasías comete esta torpeza, ¿verdad? Y por mano de Joás esos tesoros que habían sido resguardados por Obed-Edom son retirados del templo, que es el tema que nos interesa. También vamos a ver al hijo de Amasías en el reino de Judá, que es Azarías o es Usías también, dependiendo el profeta y dependiendo la versión que tengamos, que es hijo de Amasías, es el rey de Judá, lo vamos a ver en conjunto. Y aquí vamos a tomar en cuenta con mucha precaución esta parte entre el reino de Amasías y su hijo Azarías. Hay una parte de corregencia. Es decir, Azarías no empieza a reinar cuando muere Amasías, sino todavía vivía Amasías cuando empieza a reinar Azarías. Entonces hay un momento en que los dos reyes, el padre y el hijo, ejercen el mando en el reino de Judá. Y en el reino de Israel también ocurre lo mismo. También Joás tiene un periodo de corregencia con su hijo Jeroboam II. Entonces Jeroboam II no entra a reinar hasta que muere Joás, sino mucho antes. Todavía vivía Joás cuando Jeroboam II empieza a reinar en el sur.
Y muy importante, hermanos, este reinado de Jeroboam II, lo vamos a observar el día de hoy, es un periodo bastante importante y este Jeroboam II es acompañado por el profeta Amós y es acompañado por el profeta Oseas. Y Azarías, el hijo de Amasías, es acompañado por el profeta Isaías. Tengamos presente que la monarquía no fue una disposición que Dios estableció para su pueblo. La monarquía fue una necedad del pueblo que se la exigieron a Samuel. Y el Señor le dijo a Samuel, a ti no te están despreciando, quien están despreciando es a mí. Y le dijo a Samuel, ponles rey. Entonces Samuel les puso a Saúl. Y entonces cuando se levantan los reyes, no vienen los reyes para dirigir al pueblo solos. Los reyes siempre van acompañados del sacerdote y del profeta. Esto es, el sacerdocio ya venía desde el desierto con Aarón, ¿verdad? Eh, los profetas también ya venían desde el desierto con Moisés y mucho antes, ¿no? También hay profetas anteriores como el séptimo de Adán. Si alguien me recuerda el nombre, cuál es el séptimo de Adán, que también profetizó. Entonces, hay profetas anteriores, pero a partir de Samuel se inicia el periodo sacerdotal. Gracias, hermana Cecia. Enoch, el séptimo de Adán, es señalado también como un sacerdote en el pueblo del Señor, perdón, como un profeta en el pueblo del Señor Enoch. Entonces sí hay profetas antes de Samuel, pero el periodo profético parte junto con los reyes. Entonces, hay un texto muy hermoso, si alguno me ayuda a recordarlo, que dice: cordón de tres dobleces no fácil se rompe. Y efectivamente, en el periodo monárquico había este cordón de tres dobleces, que era el rey, era el sacerdote y era el profeta. Y, por ejemplo, cuando lleguemos a estudiar a Josías, Josías tuvo muchos profetas aliados, ¿verdad? De tal manera que se hizo un reinado muy robusto. En muchas ocasiones no solamente fue enviado un profeta, sino fueron enviados varios profetas cuando el Señor o quería detener algo o quería robustecer y asegurar un camino para el pueblo del Señor. Vayamos entonces entrando en materia, hermanos. Disculpen, aquí ya estamos. Entonces vamos a revisar a Jehoás de Israel brevemente. Brevemente porque el que nos interesa es el rey de Judá, pero tiene relación con este rey de Israel en este periodo por lo siguiente. El reinado de Jehoás de Israel se ubica entre el año 798 y el 782. En Segundo de Reyes capítulo 13, el profeta Jeremías escribe la historia respecto de este rey de Israel, de Joás. Y Jeremías nos da cuenta del siguiente relato. Segundo de Reyes capítulo 13, verso 10, dice que en el año 37 de Joás, el rey de Judá, Jehoás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. Y nos dice que este Jehoás, el rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, que no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en los pecados de Jeroboam. Recordemos que Jeroboam fue el siervo de Salomón, que dividió el reino de Roboam y conformó el reino de Israel hacia allá, cerca de 200 años a partir de este evento.
Y el verso 12 señala que los demás hechos de Jehoás, todo lo que hizo, y resalta esta parte, el poder con que peleó contra Amasías, el rey de Judá. Esta es la parte que nos interesa a nosotros en el tema que estamos desarrollando, el templo a través de la historia. Nos interesa revisar Jehoás porque Jehoás de Israel peleó contra Amasías, el rey de Judá. Y aquí en Jeremías únicamente nos remite y dice que esto está escrito en las crónicas y que durmió Jehoás con sus padres y Jeroboam, su hijo, se sentó en su trono y Jehoás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Desde ahorita anticipamos, este Jeroboam no es el mismo Jeroboam, siervo de Salomón. Estamos hablando de otro Jeroboam que lo vamos a llamar Jeroboam II, porque esta es otra dinastía. Este Jeroboam es nieto de Jehú, el que mató al hijo de Acab. Entonces, distinguir que no es el mismo Jeroboam. Son 200 años diferencia entre Jeroboam I y Jeroboam II. Segundo de Reyes continúa señalando en el verso 14, nos hace un importante relato de este Jehoás de Israel. Dice que Jehoás, cuando Eliseo estaba enfermo con la enfermedad de la que había de morir, él se presentó con Eliseo y dice que lloró sobre su rostro y le dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Espero que recordemos esta hermosa historia de Eliseo con el que tuvieron una victoria muy importante a favor del pueblo de Israel. En este caso, Jehoás la tiene presente y estando Eliseo moribundo, trae este recuerdo poderoso ahí en el hecho de muerte de Eliseo. Pero también veamos a este Eliseo moribundo con una fortaleza sorprendente. No sé, y creo que todos nosotros tenemos alguna experiencia con hermanos que son moribundos cuando los asistimos o los acompañamos. Y personalmente sí he encontrado a muchos hermanos que en su lecho de muerte tienen una fortaleza tremenda, terrible. Eh, Están conscientes. Recuerdo a un hermano que íbamos a consolar, íbamos a predicar, a tomar la palabra y él en el hecho de muerte, en el hecho de agonía, terminó predicándonos a nosotros, los visitantes, durante 2 horas. Y esto me hace recordar a Eliseo, porque Eliseo en su lecho de muerte le dice a este rey, le da órdenes y le dice, toma un arco y toma flechas y pon tu mano en el arco. Y Eliseo moribundo colocó sus manos sobre las manos del rey en el arco y le ordena y le dice, abre la ventana hacia el oriente. Y el rey la abrió y Eliseo le dice, tira. Y el rey tiró y entonces Eliseo profetiza, moribundo, profetiza y dice, flecha de victoria de Jehová y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. No conforme con eso, le vuelve a indicar, toma flechas, toma las flechas. El rey le obedece y toma las flechas, y entonces Eliseo le ordena, golpea la tierra. Alguna traducción dice, hiere la tierra. Y el rey la golpeó o la hirió la tierra 3 veces y se detuvo, es decir, lanzó 3 flechas y se detuvo. Y Eliseo en su agonía se enojó con el rey, con Jehoás. Y le dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces,
entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora solamente herirás a Aram solo 3 veces, conforme a la medida que tú pusiste. 3 veces fue tu valor, 3 veces vas a herir a Aram. Y ahí murió Eliseo. Hasta el último hálito de vida, la palabra de Dios estuvo en su boca. Efectivamente, el mismo capítulo que estamos aludiendo, estamos en Segundo de Reyes 13, Aram tuvo oprimido a Israel durante este reinado de Joacás, el padre de Jehoás. Pero el Señor no había determinado todavía la destrucción de Israel. Murió Hazael, el rey de Aram, se levantó su hijo Ben-Hadad. Y el verso 25 de este capítulo dice que Jehoás, hijo de Joacás, recobró de nuevo de mano de Ben-Hadad, el hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra en mano de su padre Joacás. Y aquí se cumple la palabra del profeta Eliseo. 3 veces Jehoás lo derrotó y recobró las ciudades de Israel. ¿Cuáles son las ciudades que recobró Jehoás con esta derrota que tuvo sobre Aram en 3 ocasiones? Para eso nos remitimos a Segundo de los Reyes, capítulo 10, verso 33, y nos da cuenta que desde el Jordán hacia el oriente, lo que es Galaad, lo que es Gad, lo que es Rubén y lo que es Manasés. Y desde el sur en Aroer, que está junto al valle de Arnón, y hasta Galaad y hasta Basán. Recordemos que Aroer está en la montaña arriba del Mar Muerto. Digamos que 1/3 de la longitud del Mar Muerto, ahí está Aroer, y recordemos que Basán está al pie del monte Hermón. Entonces todo ese territorio, que fue el que conquistó Moisés, ese territorio no lo conquistó Josué, ese territorio lo conquistó Moisés, ese territorio lo vuelve a recuperar Jehoás. ¿Y de qué nos va a servir esta información? Va a ser bastante útil. Solo le pido que tome nota que Jehoás recupera Galaad, Gad, Rubén, Manasés, desde Aroer hasta Basán. Incluye todo Galaad. Recuerde que Galaad fue donde se encontraron Jacob y su suegro. Cuando su suegro le fue a reclamar, es toda esa zona de Galaad al sur de Damasco, al pie del monte Hermón, que fue la que se quedó en el territorio de estas tribus que están señaladas, de Rubén, de Manasés. Todo este territorio lo recuperó Jehoás. Avanzo, hermanos. Ya Jeremías, en el segundo libro de los Reyes, nos habla ahora de Amasías. Y dice que en el segundo año de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías. Espero que no nos confundamos. La lámina anterior hicimos referencia a este rey, Jehoás de Israel, y ahora vamos a hacer referencia a Amasías de Judá. Que Amasías es hijo también de Joás, pero de Joás de Judá. Espero que no nos revolvamos, que vayamos teniendo cuidado y hacer diferencia de quién estamos hablando. En la lámina anterior hablamos del reino de Israel. En esta lámina vamos a hablar del reino de Judá. En la lámina anterior era Jehoás de Israel. En esta lámina es Amasías, hijo de Joás, pero de Judá.
Y este Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre era Joadán de Jerusalén. Y el verso 3, Jeremías nos da cuenta que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no como David. Hizo conforme a lo que su padre Joás había hecho. Recordemos que Joás reconstruyó el templo y después abandonó el templo, pero reconstruyó el templo de manera muy interesante. El verso 4 aclara, hay un pequeño detalle, como en las iglesias del Apocalipsis: tengo una cosa contra ti, que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, esto es, en los altares. El verso 5 nos relata que cuando afianzó el reino en su mano, mató a los siervos que habían asesinado a su padre. Recordemos que Joás fue muerto porque vengaron la muerte de Zacarías, el sacerdote que fue lapidado entre el templo y el altar. Sin embargo, Amasías tuvo cuidado, dice el verso 6, que los hijos de los asesinos no les dio muerte, porque está escrito en el libro de la ley de Moisés, como Jehová ordenó: no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Esta es la ley que aplicó Amasías. Recordemos que su bisabuela, tatarabuela, Atalía, había dado muerte total, por completo, a todos, ¿no? El único que se salvó fue Joás. En este caso, Amasías fue más cauto y evitó dar muerte a los hijos de los que dieron muerte a Joás. Este mismo relato lo trasladamos, pero ahora en la versión de Esdras, que está en segunda de las Crónicas, capítulo 25. Recordemos que Jeremías recopila la historia antes del cautiverio de Babilonia. Y recordemos que Esdras recopila la historia después del cautiverio de Babilonia. Entonces, Esdras lo que nos relata, lo que nos deja como historiador, como escriba, nos dice en el verso 1, estamos en segundo de las Crónicas 25, que Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, que reinó 29 años en Jerusalén, que su madre era Joadán de Jerusalén. También reitera lo mismo que Jeremías, que hizo lo recto, aunque los ojos de Jehová, y pone una aclaración. En este caso, Esdras se limita y dice, aunque no de todo corazón. También nos da cuenta de que una vez que afianzó su reino, mató a los siervos que habían dado muerte a su padre, pero a sus hijos no les dio muerte. En el verso 5, estamos en segundo de las Crónicas 25, dice que Amasías reunió a Judá por sus casas paternas y los puso por comandantes de miles y comandantes de cientos por todo Judá y todo Benjamín. Recordemos que el reino del sur se componía por Judá, por Benjamín, y que también tenían a la tribu sacerdotal, que era Leví. Y con esto hizo un censo de los 20 años hacia arriba. Recordemos que en el Antiguo Testamento los varones hasta 20 años eran niños, y después de los 20 años ya son adultos, ya son varones de guerra. Esto lo debemos tener presente porque cuando la palabra de Dios habla de mis niños, de los niños, habla inclusive hasta de los 20 años hacia abajo. Y dice que entonces Amasías encontró 300,000 hombres escogidos que tenían habilidad para la guerra y para lanza y para el escudo. Verso 6, mucho cuidado aquí. Mucho cuidado aquí porque dice que Amasías tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 100 talentos de plata. Es decir, compró un ejército. Compró un ejército.
Él contaba con 300,000 y quería sumar a su ejército 100,000 más. Y entonces invirtió 100 talentos de plata para poder tener un ejército a sueldo, pero no de su reino, sino del reino vecino, del reino de Israel. Y entonces un profeta le es enviado, verso 7, el profeta le es enviado a Amasías y le dice, cuidado rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque Jehová no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. ¿De quién estamos hablando? De Jehoás. De Jehoás que está en Israel, que lo vimos en la lámina anterior. Y entonces el profeta le dice a Amasías, no, no puedes hacer convenio con Israel porque Jehová no está con ellos. Y le aclara en el verso 8, si tú vas, hazlo, esfuérzate para la batalla, pero Dios te va a derribar, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Entonces Amasías le pregunta al profeta, ya le pagué 100 talentos que le di a las tropas de Israel, ¿qué hago? Y el profeta le dice al rey, Jehová tiene mucho más que darte que eso. Si lo que te preocupan son 100 talentos de plata, Jehová tiene muchísimo más para darte. Entonces Amasías despidió a las tropas que les había pagado, que habían bajado de Efraín, y les dijo que se regresaran a su casa, que ya no necesitaba ese ejército, pero este rechazo se encendió en gran manera en estos soldados comprados, se encendió en gran manera contra Judá. Y regresaron a su casa, regresaron a Efraín, pero enojados, ardiendo de ira. Y esto no es menor, porque una cosa es el pago, una cosa es el sueldo, pero estos soldados van a la guerra y se contratan para la guerra, y lo que les interesa es el botín de guerra. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de cómo cómo se distribuía este botín. Hay un ejemplo muy hermoso cuando David ataca efectivamente a los filisteos en Gaza y cómo todo el botín lo reparte entre los ancianos del pueblo, aun y cuando todavía Saúl estaba reinando sobre ellos. Entonces el botín era muy interesante y esto es lo que les molesta a estos soldados de Israel que son rechazados para continuar con el motivo con que habían sido contratados. Bien, seguimos con el rey Amasías, con sus 300,000 hombres. El capítulo 14 de Segundo de Reyes dice que mató a 10,000 de Edom en el valle de la Sal y tomó a Sela en batalla. Es decir, con este poder, Amasías penetró en el reino de Edom e hizo victorias, generó victorias en esa parte. Esto es lo que nos dice Jeremías, que nos dice Esdras en segundo de las Crónicas 25. Dice que Amasías se fortaleció y fue al valle de la Sal, mató a 10,000 de los hijos de Seir, que es Edom, y que también los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000 y los llevaron a la cumbre de la peña. Los echaron abajo, desde la cumbre de la peña y fueron despedazados. Recordemos que esta parte de Edom son montañas de la parte oriental y son montañas de la parte occidental del Mar Muerto. Entonces hay mucho despeñadero. Y bueno, este fue el medio que utilizaron para estos 10,000 que cautivaron. Verso 13. Esdras también tiene cuidado de los soldados que rechazó Amasías de Israel y que no permitió que lo acompañaran en la batalla. El verso 13 dice que las tropas que Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la batalla,
Estos ejércitos saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet Orom. Aquí la lámina está en el mapa de la izquierda, está señalado con un globo rojo. Este sitio de Bet Orom. Y estos soldados despechados, ¿verdad? Mataron a 3,000 y, que es lo que decíamos hace un momento, tomaron mucho botín. Lo que les interesaba, además del sueldo, era el botín de guerra. Esa es la ganancia de los soldados, el botín de guerra. Esto queda como un antecedente, porque recordemos que Amasías está en Edom y también está recuperando de la batalla, de su victoria, pero mientras él está en la victoria, lo están atacando en Judá estos hombres que él despreció. Verso 14. Cuando Amasías regresó de la matanza de los edomitas, abramos aquí los ojos, hermanos. Abramos aquí los ojos. Amasías no regresó solo. Trajo los dioses de los hijos de Seir, que es Edom, y los puso como sus dioses, y se quemó delante de ellos, y les quemó incienso. Aquí nuestro pensamiento debe avanzar un poco más allá de lo que dice la letra. Debemos entender que en dónde estaba el corazón de Amasías, que pone sus ojos en los dioses de un pueblo derrotado. Ni siquiera pone sus ojos en los dioses de un pueblo victorioso para poder obtener los beneficios, si es que los hubiera, de ese pueblo, de sus dioses que generan victoria, ¿no? Pero de un pueblo derrotado toma sus dioses y los asume como suyos y se postra delante de ellos y les quemó incienso. Entonces el verso 15 nos dice que la ira de Jehová se encontró contra Amasías y le envió también un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a los dioses de otro pueblo que no han podido librar a su propio pueblo de tu mano? ¿Por qué los has buscado? ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu pensamiento? Pero mientras este profeta hablaba con el rey, le dijo: a ver, ¿te hemos constituido consejero real? Detente, ¿eh? Porque lo que tú estás buscando, le dice Amasías al profeta, lo que tú estás buscando es que te maten. El profeta se detuvo, pero no cayó. Y le dio el mensaje que tenía que darle a Amasías. ¿Y cuál fue el mensaje? Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Entonces, hermanos, tengamos presente que Joás, su padre, lapidó al sacerdote y Amasías, el hijo, amenazó de muerte al profeta y rechazó el consejo del Señor. Aquí está el punto de declive del que hablábamos y que debemos tener mucho cuidado en los tiempos y en las circunstancias para poder entender por qué vino el declive del reino de Judá junto con el declive del reino de Israel, porque recordemos que Israel también desterró al profeta Amós, lo vamos a ver más adelante, pero como el reino del norte mata a un sacerdote, amenaza de muerte a un profeta y no escucha la voz del Señor. Y el reino del sur destierra a un profeta para que no... ya estoy tergiversando, ¿verdad, hermanos? Repito. A ver. El reino del sur, Judá, lapidó a un sacerdote entre el templo y el altar y amenazó de muerte a un profeta y no escuchó el consejo del Señor. Y el reino del norte, Israel,
desterró a un profeta y le dijo, ve a profetizar a Judá y no vengas aquí a profetizar a Israel, porque esto es una casa real. Aquí están los puntos de declive y son paralelos en su momento histórico. Espero mi confusión, espero que no se traslade a ustedes, hermanos, y que en ustedes haya claridad. Ofrezco disculpas por esta confusión. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con Amasías? Perdón, permítanme revisar, ya son 8:30. Vamos a avanzar este pasito, hermanos, para tratar de adelantar. ¿Qué ocurre? Seguimos con Amasías. Amasías cuando regresa, ¿verdad? Y tiene cuenta de que el ejército de Israel causó este destrozo en Judá y se llevó grande botín, entonces reta a Jehoás, el hijo de Joacás, el hijo de Jehú, el nieto de Jehú, que es de Israel, y le dice, ven, vamos a vernos cara a cara, ¿no? ¿Por qué destruyes a mis ciudades mientras yo estoy allá en la guerra? Y Jehoás, el rey de Israel, le contesta a través de una parábola, ¿eh? A través de una parábola, este rey utiliza las parábolas que también utilizó el Señor Jesús y le manda a decir, a ver, el cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo, pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó al cardo. Le dice Jehoás a Amasías, reconozco que has derrotado a Edom y que por esa causa tu corazón está envanecido. Pero mira, disfruta tu gloria. Quédate en tu casa. ¿Por qué quieres provocar caer tú y Judá contigo? Esa fue la respuesta de Jehoás, el rey de Israel, al reto de Amasías. Amasías no escuchó el mensaje, no puso su corazón en el mensaje de Jehoás, de Israel, y fue a pelear contra Jehoás, el rey de Israel. Se enfrentaron en Bet-Semes, que es territorio de Judá, y Judá fue derrotado. Verso 3, estoy en 2 de Reyes 14, espero que me vayan siguiendo, hermanos. Jehoás, el rey de Israel, en el verso 13, capturó a Amasías, el rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y luego vino a Jerusalén, este Jehoás de Israel, vino a Jerusalén, derribó la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos las derribó, y tomó todo el oro y la plata y los utensilios que se encontraban en la casa de Jehová. Recuerden que dijimos que íbamos a ver a los reyes de Israel, porque nuestro tema de interés es el templo a través de la historia. Y era necesario ver a los reyes de Israel cómo intervinieron para saquear la casa de Jehová a través de Amasías, el rey de Judá, por su soberbia. Bueno, y no solo se llevaron los tesoros de la casa de Jehová, sino también los tesoros de la casa del rey, y también se llevó rehenes y se fue a Samaria. Recordemos que también Joás, el padre de Amasías, se entregó la tesorería del templo a el rey de Aram. Entonces, desde la lapidación de Zacarías viene el declive y viene la pérdida del tesoro del templo de Jehová. Allá, por una parte, por Joás de Judá, que lo entrega a Aram, porque tiene miedo y quiere pactar, y entonces le entrega la tesorería, y entonces el rey de Aram se detiene, ¿verdad? Pero costó la tesorería de Jehová, y aquí, por esta soberbia de Amasías, penetra Jehoás, rey de Israel, y toma el tesoro del templo de Jehová. Amasías todavía sobrevivió al hijo de Joás 15 años después de la muerte del rey de Israel, y recuerden que dijimos que Jehoás y Jeroboam tienen corregencia. Aquí ya está la corregencia,
y también Amasías con su hijo, también tiene corregencia y también la vamos a ver aquí. Y aquí ya estamos en las dos corregencias, ¿eh? Es decir, estamos hablando de dos reyes, pero en realidad en los hechos están operando cuatro reyes, dos reyes en el norte y dos reyes en el sur, padre e hijo de cada una de las dinastías. ¿Qué pasó con este Amasías? Dice el verso 19, conspiraron contra él en Jerusalén, huyó a Laquis, lo persiguieron en Laquis y allá lo asesinaron, ¿verdad? Y entonces el verso 21 dice que el pueblo tomó a Azarías, que tenía 16 años, lo hicieron rey en lugar de Amasías. Este caso, Azarías edificó a Elad y restituyó a Judá después de que el rey durmió con sus padres. Ya no repetimos la historia de Esdras en segundo de las Crónicas 25, salvo el verso 23 y el verso 24. Todos los demás es similar a la historia de Jeremías, pero sí es necesario considerarla texto por texto. Usted léala con mucho cuidado, porque es importante ratificar lo que un historiador nos dice con lo que el siguiente historiador, 70 años después, nos vuelve a ratificar. Entonces el verso 23 de segundo de las Crónicas nos dice que Joás, rey de Israel, capturó a Bet-Semes, en Bet-Semes a Amasías, el rey de Judá, hijo de Joás, que también fue hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. El verso 24 dice que tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obed-Edom en la casa de Dios. Ya lo dijimos y lo reiteramos. Este Obed-Edom fue el varón que resguardó el arca, el arca que fue recuperada de los filisteos después que los filisteos se la quitaron a los hijos de Elí allá en Ebenezer y se la llevaron a Ecrón y a otras ciudades y luego tuvieron tumores y la tuvieron que devolver. Entonces quien la recuperó fue Obed-Edom, ahí la resguardó en su casa hasta que David la transportó a un templo provisional que hizo David y luego Salomón la transportó al templo de Jerusalén y la consagró ahí en el templo. Estos oro y plata que tenía Obed-Edom, esto se lo llevó Jehoás. Recordemos que David, por el celo con que Obed-Edom resguardó el arca, también lo puso como portero del templo de Salomón. Así lo dispuso en el libro de las Crónicas. El verso 27 de segundo de las Crónicas 25 nos dice que desde el día que Amasías se apartó de seguir a Jehová, conspiraron contra él en Jerusalén, huyó a Laquis, lo persiguieron y allá en Laquis lo mataron. Muy bien. Solamente, hermanos, por el tiempo voy a dar un breve comentario del siguiente rey que vamos a ver, que vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos hoy. Primero vamos a ver al rey de Israel para luego ver al rey de Judá, como hicimos el día de hoy. Primero vimos al rey de Israel, luego para ver el rey de Judá. Lo mismo vamos a hacer ahora que entramos con Jeroboam II. Con Jeroboam II. La historia de Jeroboam II, déjenme rectificar, hermanos. Puse aquí segundo de Reyes 13. Pero yo recuerdo que Jeroboam es segundo de Reyes 14. A lo mejor tengo un error. Déjenme verificar, hermanos. Sí, efectivamente hay un error en la lámina, hermanos. No es segundo de Reyes 13, es segundo de Reyes 14, en el verso 23. A favor de tomar nota, hermanos, en esta lámina y nosotros la corregimos también. Dice segundo de Reyes 14 que en el año 15 de Amasías, el hijo de Joás, el rey de Judá, Jeroboam, hijo de Jehoás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. Dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor.
Esto no lo subrayamos aquí, pero lo vamos a subrayar, porque esto es altamente relevante. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Hizo pecar a Israel. Este verso 24 es sumamente importante. Verso 25, restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. La entrada de Hamat está hasta allá, hasta el norte, arriba del Líbano, arriba del Hermón, arriba de Damasco, hasta allá está Hamat. Y el mar de Arabá está hasta allá, hasta abajo, hasta el sur que conecta con el mar y con la península arábiga. Entonces el territorio de Jeroboam se agrandó más de lo que se había agrandado con su padre Jehoás, ¿verdad? Y aquí hay un detalle importante, hermanos. Dice que aquí se cumplió la palabra de Jehová que habló por el profeta Jonás. Es un detalle importante, hermanos, porque es una fracción de Jonás que no tenemos. Pero confiamos en que Jeremías sí tuvo aquí esta parte del profeta Jonás donde había dictaminado esta sentencia. Verso 26, porque Jehová había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel, pero Jehová todavía no había decidido borrar el nombre de Israel y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Jehoás. Y dice que los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y todo su poder y cómo peleó y recobró para Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Este es el otro detalle. Tampoco en las crónicas tenemos grande información de Jeroboam. No encontramos información ni con Jonás ni con las crónicas. Pero ¿dónde sí encontramos información, hermanos? Porque aquí, ¿cuántos versos son dedicados a Jeroboam? Que es un reinado muy importante, es de los reinados más ricos, económicamente hablando, y poderosos, militarmente hablando, del periodo de Israel. Sin embargo, aquí Jeremías le dedica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos le dedica a la historia de Jeroboam. ¿En dónde sí encontramos la historia de Jeroboam? Que la vamos a dejar de tarea, hermanos. La historia del reinado de Jeroboam la tiene el profeta Amós. Todo el profeta Amós es la historia del reinado de Jeroboam. Lo que no encontramos con Jonás, lo que no encontramos en las crónicas, lo vamos a encontrar en Amós y va a ser revelador. Recordemos que el rey fue acompañado por el sacerdote y fue acompañado por el profeta. Y en este caso, el profeta que acompañó a Jeroboam fue Amós. Y entonces, hermanos, si estamos interesados, yo espero que sí, vamos a volver a leer al profeta Amós, porque ya lo estudiamos en el trimestre pasado en la escuela sabática. Vamos a volver a leerlo, lo vamos a estudiar en paralelo con Jeroboam y nos va a dar claridad sobre la intención del profeta Amós. Hasta aquí llegamos en esta oportunidad, hermanos, y en la próxima trataremos de avanzar ahora con el reino de Judá en la parte del tema que nos ocupa el templo a través de la historia. Que Dios nos bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Pasados, hermano Irán, muchas gracias, hermano. Pues maravilloso cada una de estas enseñanzas, esperando que cada uno de nosotros realmente comprendamos y analicemos cada una de estas
dice el apóstol, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escrita. Muchas gracias, hermano Irán, por darnos también cada uno de estos detalles maravillosos que encontramos en cada uno de estos reyes. ¿Algún comentario, hermanos? Aquí en esta plataforma o en o en las páginas de redes también, si gustan dar algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta. Recordemos, todas estas son enseñanzas que vamos viendo. Si hay comentarios de los temas anteriores también, hermanos, cada una de esas enseñanzas son realmente maravillosas. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que se conectan para poder tener esta enseñanza, esta sabiduría que podemos ver en cada uno de estos versículos y no caer como cada uno de estos reyes, aunque dicen al principio hizo lo bueno, pero después hizo lo malo. Se olvidaron. Al principio sí estaba bien, pero después se olvidó. Adelante, hermano Eder. Sí, gracias, hermano. Bueno, mi hermana Cecia hizo una pregunta ahí en el chat. Ya, después de la pregunta, hago mi comentario. Sí, muchas gracias, hermano. Eder dice nuestra amiguita Cecia, ¿tiene alguna relación la derrota de Amasías en Bet-Semes con lo que ocurrió en la misma ciudad, pero en tiempos de Samuel con el arca? Hermano Hiram, si algo nos puede. Sí, gracias, hermanos. La pregunta es muy interesante. Qué bueno, hermanos. Gracias por su atención, gracias por su interés. Es una, eh, es un tema relevante esta condición de Bet-Semes. Eh, Miren, hermanos, recordemos que desde el profeta, perdón, sí, desde el profeta Samuel y con el sacerdote Elí ocurre un evento que ya lo estudiamos aquí en la serie, pero es importante esa oportunidad de recordarlo, o que hubo un evento trascendental. Samuel creció en el tabernáculo de Moisés, que para este entonces estaba en Silo y estaba al mando de Elí, el sacerdote. Y recordemos que Elí tenía dos hijos perversos que abusaban del sacerdocio, ¿verdad? Y a Samuel le fue revelado el destino de esta perversión. A mi juicio, hermano, Samuel era un niño cuando recibió revelación del Señor y se lo comunicó a Elí. Y este declive del sacerdocio de Samuel y de Elí atravesó la historia hasta llegar a este sacerdote que era acompañante de Sadoc en el tiempo de David y de Salomón, que se me olvidó ahorita el nombre, pero ahorita lo recordamos. El sacerdote que llevó el arca también y cruzó Abiatar, gracias. El sacerdote Abiatar, hasta allá llegó esta sentencia, esta profecía de Samuel, hasta Abiatar, porque Abiatar fue desechado, porque no apoyó el reinado de Samuel, sino el reinado de su hermano. Y entonces Salomón dispuso que Abiatar no ocuparía el sumo sacerdocio. Salomón le dijo, no puedo quitarte la vida porque trajiste el arca con mi padre, pero no vas a acceder al sumo sacerdocio. Y entonces, después de Babilonia, solamente prevaleció el sacerdocio
de Sadoc. Y entonces esta debilidad tiene una consecuencia cuando de manera torpe los hijos de Eli, tratando de imitar a Josué, sacan el arca del tabernáculo, la retiran. Recordemos que el tabernáculo estaba en el lugar santísimo, dentro del arca, dentro del tabernáculo, en la tienda, ¿verdad? La sacaron y la llevaron al frente de la guerra con los filisteos, pero los filisteos los derrotaron y capturaron el arca y se la llevaron para Gaza. Allá donde está ahorita la guerra en este momento, allá se llevaron el arca y anduvo por varias ciudades, pero en todas las ciudades donde anduvo causó enfermedad, causó pestilencia, causó tumores. Debido a esto, los filisteos tuvieron que devolver el arca junto con los bueyes y junto con una ofrenda de oro. Entonces, una vez que los filisteos devuelven el arca, los filisteos llegan a Bet-Semes, que es la pregunta de la hermana Cecia, ahí en Bet-Semes. Pero esta gente de Bet-Semes no es celosa, no es cautelosa, y tuvieron el atrevimiento de acercarse al arca y de ver a su interior. ¿Qué más hicieron, hermanos? No lo sé, pero son cosas terribles. Porque ahí se desató una mortandad, no recuerdo ahorita si fueron 7,000 o 70,000 personas de la ciudad que murieron a causa de este atrevimiento de asomarse en el arca. Y este atrevimiento tuvo su resultado de impacto, porque cuando Salomón introduce el arca en el templo, lo único que se encontró en el arca fueron las tablas. Ya no se encontró el maná, ya no se encontró la vara, sino solamente las tablas. Y entonces, después de esta mortandad, el arca, los habitantes de Bet-Semes envían el arca a otra ciudad de Judá, que es Kirat Yarim. Y es Kirat Yarim donde ya tienen mayor cuidado, donde está Obed Edom. Tiene cuidado como los hijos de Noé en su desnudez, que cubrieron a Noé, ¿verdad? Y resguardaron su condición, su pudor. También Edom Obed Edom, sí, estoy bien. Obed Edom cubrió el arca, hizo un espacio en su casa, la mantuvo resguardada y ahí se quedó hasta que David tuvo el primer intento de subir el arca y luego vino el segundo intento y luego pasó el arca a la tienda de David y finalmente concluyó en el templo de Salomón, en el lugar santísimo, donde ya quedó resguardada el arca. Y fue hasta ahí, hasta Salomón, cuando el arca y el tabernáculo se vuelven a encontrar otra vez, vuelven a estar juntos otra vez. Recordemos que Salomón fue a ofrecer holocausto a Gabaón, pero solamente estaba la tienda, no estaba en el arca. Y una vez que terminó de ofrecer holocausto en la tienda en Gabaot, subió a Jerusalén y ofreció holocausto en el arca, porque estaban separados. Hasta que construyó el templo, entonces ya se volvieron a reencontrar, pero ya dentro del templo de Salomón. Entonces, este resultado de este ejército que fue despechado por Amasías, ¿verdad? Y que tuvo efectos hasta Bet-Semes, pues sí, tiene una relación importante a causa de esta falta de celo de este pueblo, con que no trataron con celo al arca que recibieron cuando fue rescatada y cuando Samuel también elevó acción de gracias por haber recuperado el arca.
Muchas gracias, hermana, por la pregunta bastante interesante. Gracias, hermano Irán. Adelante, hermano Eder. Tiene su tiempo. Sí, gracias, mi hermano. Irán, por el análisis, el estudio de el templo a través de la historia y que pues todo esto nos debe de enseñar el respetar las cosas sagradas. Eh, hablando de personas, objetos, lugares, como ahorita se mencionó, el arca, el arca era un objeto sagrado. Entonces, pues también nosotros debemos de saber cuáles son los objetos sagrados, cuáles son aquellos lugares sagrados y hasta personas que están consagrados. Muchas veces, pues, ¿cómo las va a detectar uno, no? A las personas, pues, le decía, Abimelech, rey de Gerar, a Isaac, tú el bendito de Jehová. Uno se da cuenta, hermano. Dice, tú el bendito de Jehová, no nos hagas ningún daño, hagamos una alianza, hagamos un pacto. Entonces, esa por una parte. Pues lo que ya se ha mencionado, bueno, de la vez pasada, hermanos, que pues causa conmoción, indignación, ¿no? Eh, que ya es algo que ya pasó, como dicen, en la historia, y si a nosotros nos conmueve, nos llena de indignación, que hayan matado a Zacarías, hermano, ¿sí? Como ya lo explicó mi hermano, entre el templo y el altar. O sea, no sé cómo se atrevieron a hacer eso, entre el templo y el altar, matar a Zacarías, hijo de Joyada. Aquí vemos también la ingratitud, hermanos. Ingratitud porque fue salvado Joyada, digo, Joás, resguardado en el templo, y Joyada con poder de mando, con autoridad, movió la gente eh, para que Joás ocupara el trono. ¿Y cómo es posible que le haya hecho esto a su hijo, hermano? A Zacarías. Sí, y no solamente lo mataron, sino ¿en dónde lo mataron, hermano? Sí, entonces, pues no sé qué habrán pensado aquellas personas en aquellos tiempos sobre este punto, este aspecto, que Joás haya ordenado la muerte de Zacarías, hermano. Pero sí llena de mucha indignación, y que tenemos que aprender también nosotros, hermano, sí, a no ser participantes con nuestro silencio, con nuestra indiferencia, a lo que a veces pasa, hermanos, en la iglesia, sí, que no se necesita un arma de fuego, no se necesita un arma blanca para matar, sino muchas veces con nuestra indiferencia, sí, con pues con el desprecio, ¿no? Como si viéramos al hermano como si fuera una basura, porque a veces así tratamos a la gente como basura. Pero ¿qué tal vamos a adorar a Dios al templo, hermanos? ¿No? Con júbilo y
como si nosotros pudiéramos engañar al Señor. Entonces, y las palabras, ¿no? Que lo vea Jehová y tome venganza. Pues ya reina Amasías, ¿sí? También aquí, pues un dato muy importante, que aparece el profeta Joel en estos tiempos de Joás, ¿sí? Y les da la indicación de orar, de ayunar. Eh, pues sí, porque es muy, les digo, causa mucha indignación, o sea, ya pasó mucho tiempo y como una imagen, como la mente crea, una figura, una imagen de cómo pudo haber sido, ese homicidio, ¿no? Y no respondió el pueblo a la solicitud del profeta, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué estamos hechos entonces, hermano? Estamos podridos, estamos, este, mal, estamos muy mal, hermano, sí. Este, luego Amasías se idolatró con los dioses de los edomitas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo cómo puede ser, no? Pero bueno, ya sabemos, ya aprendemos que todo puede ser posible, hermanos. Este, pues igual, ¿no? Como el pueblo de Israel, que hagámonos un capitán, ¿no? Y hagámonos un becerro y regresémonos a Egipto. Y estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿no? Y la idolatría muy arraigada, en la sangre, en las venas, en las entrañas del pueblo de Israel, de los reyes, hermano. Y lo que mencionaba, nuestro hermano Hiram, el desprecio a los profetas, el desprecio, a los sacerdotes, aquellos que sirven a Dios, que no hay temor, hermano, sí, este, hombres que estuvieron consagrados y que mismo Jesús, eh, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. El mismo Esteban, duros de servir, circuncisos de corazón. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Sí, los cuales anunciaron la venida del justo, de los cuales ahora vosotros sois entregadores y matadores. Entonces, esta sed de sanguinaria, sed de matar, sí, hermanos, siempre la vamos a ver, la vamos a palpar, hermanos, y de alguna forma nos debe hacer entender algo, nos debe de ayudar, hermanos, ¿sí? Después, ya ensoberbecido, le declara la guerra a Joás, rey de Israel, ¿no? Porque pues ya venía todo mofándose, enaltecido, y a pesar de que superaba, el número de sus ejércitos al rey de Israel, a Jehoás, perdió. Y esto nos enseña, hermanos, que no debemos de confiar en números, hermano. No confiemos en cantidades. Sí, el rey David, cuando enfrentó al gigante, eh, yo voy a pelear, nadie desfallezca, ya nadie se preocupe, yo lo voy a enfrentar. Cuando perdió el Espíritu Santo, ordenó censar al pueblo porque
quería saber con cuántos varones de Judá y de Israel contaba para la guerra, porque ya su confianza ya no era en Jehová, hermano. Y ese es un error que estamos cometiendo en la actualidad. Estamos confiando en cantidades, estamos confiando en número. Todas estas historias, pienso que si lo supiera la iglesia de Dios, sí cambiaría su perspectiva, su forma de pensar, de ver, porque están siguiendo las masas, ¿sí? Entonces, que también entendemos que que los pocos, aunque sean pocos hermanos, ¿sí? No buscamos cantidad, ¿no? Como lo estoy mencionando, no buscamos cantidad, hermano, ¿sí? Y esto lo hemos visto a través de la historia de los que se han salvado en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, de los que entraron a la tierra prometida y aún de los que cuando Jesús, hermanos, le preguntaban, ¿son muchos los que se salvan? Ah, no, son pocos los que se salvan. Y Jesús decía, porfiad, eh, porfiad por entrar en la puerta estrecha, porque muchos desearán entrar y no van a poder. ¿Sí? Este, y de Jeroboam segundo, hermanos, rey de Israel, de lo que pues lo mencionó mi hermano, no habla mucho el libro de los reyes, pero pues en Amós lo vamos a analizar y qué bueno porque yo me quedé con muchas dudas de la escuela, de la escuela sabática y qué bueno que lo vamos a retomar. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Eder. Este, ¿Alguien más de nuestros hermanos gusta realizar algún comentario? Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Benjamín, a su familia, nuestra hermanita Cecia, nuestra hermanita Alma, nuestra hermana Hilda. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos siempre eh, el poder escuchar y comprender una porción más de la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Arnulfo, cada uno de nuestros hermanos y cada uno de nuestros hermanos que también en su momento van a escuchar y analizar también de este tema. También pueden dejar sus comentarios, sus dudas en donde les sea posible y en su momento también se le dará respuesta. Muy bien, hermanos, entonces vamos a finalizar. Vamos a realizar la oración final. Agradecemos a nuestro hermano Irán por este espacio que nos proporciona para poder tener este estudio. Siempre le hemos pedido a nuestro Dios que le siga dando sabiduría y conocimiento y en todo momento pueda dar estos mensajes al pueblo de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Iram. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que nos pudieron acompañar también en este espacio y recordamos nuestros hermanos que en su momento también van a poder ver y analizar sobre este tema. ¿Algo más, hermano Eder? ¿Algún aviso? Antes de realizar la oración final? Pues nada más, el martes, ay, 13, dirige mi hermano Abisaí Cruz, expositor hermano Hugo Medina, el tema espiritualidad en mi vida conyugal. Y el 14 de enero
dirige mi hermano Isaí Cruz, expositor hermano Arnulfo Hernández. Tema parábola del mayordomo infiel, Lucas capítulo 16, verso 1 al 13. Serían la programación más próxima, hermano. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano Eder. Gracias, hermanos. Entonces, hermano Irán, por favor, si puede realizar la oración final. Gracias, hermano Abisaí. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre eterno, elevamos nuestra gratitud a lo alto de los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien nosotros reconocemos como nuestro único y bendito Salvador. Esta noche que nos hemos reunido en tu nombre, mi Dios, hemos pretendido, Padre, encontrar una enseñanza en lo que tu voluntad dejó escrito a través de nuestros patriarcas, de nuestros profetas, y lo tomamos con interés, considerando que este conocimiento que viene de ti, mi Dios, habrá de edificarnos en fe, en comprensión y en juicio. Eso buscamos y eso esperamos, considerando, mi Dios, que habrás de hacer crecer tu palabra en el corazón de tus hijos. Ahora, mi Dios, concédenos una noche de descanso, de solaz, a preparar nuestro cuerpo para el trabajo que realizamos de manera habitual. Y también, mi Dios, te pedimos que nos prepares para recibir el próximo sábado. Este segundo día de la semana tenemos gratitud, tenemos esperanza de despertar y tenemos esperanza de hacer muchas cosas, mi Dios, que están en nuestro corazón, pero todas sometidas a tu voluntad. Bendice nuestra reunión, bendice nuestra exposición y considera, Padre, que le habrás de llegar a quien así tome interés en su corazón. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano Irán. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos, paz, hermano, que Dios les bendiga, que descansen. Benny, ¿te estás despidiendo? Pasa a vos, hermanos, que Dios les bendiga. Pasa vos. Pasa vos. Vamos, paz.